la mujer que bailó con el diablo. Me llamo Estela Medina y crecí en las calles de Tijuana, una ciudad vibrante pero peligrosa, donde la vida nocturna ofrecía tantas promesas como amenazas. Tenía 18 años cuando mi hermana Carmen desapareció. Ella era todo lo que yo no era, valiente, rebelde y soñadora. Mientras yo aceptaba nuestro destino como hijas de una madre sumisa y un padre violento, ella siempre hablaba de escapar, de vivir sin ataduras. La historia que contaré no es fácil de creer, pero es la verdad. Ocurrió en el desaparecido Club Elouja, un sitio de moda en los años 70. Aquel lugar estaba impregnado de secretos y leyendas, y una noche se convirtió en el escenario de algo aterrador. Algo que marcó mi vida para siempre. Todo comenzó cuando Carmen decidió colarse en el Elouja. La vi vestirse con un atrevido vestido rojo, su pelo negro suelto como una cascada sobre sus hombros. Me miró con una sonrisa confiada y dijo, hoy voy a cambiar mi destino. Intenté detenerla, pero su decisión era firme. Esa noche, el club estaba más animado que nunca. La música y las luces hipnotizaban a la multitud. Y entonces él apareció. Un hombre alto, de traje impecable y sonrisa seductora. Nadie sabía de dónde había salido, pero su presencia dominaba el salón. Cuando Carmen aceptó bailar con él, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algo no estaba bien. Al principio, el baile parecía normal. Movían sus cuerpos con una gracia sobrenatural, como si flotaran sobre la pista. Pero a medida que la música aceleraba, algo cambió. Las sombras alrededor de ellos parecían cobrar vida. Los movimientos se volvieron frenéticos, inhumanos. Gritos ahogados surgieron de los espectadores. Algunos juraron ver que los pies del hombre ya no eran humanos. Uno dijo que eran pezuñas de cabra, otro, que eran patas de gallo. Pero lo más aterrador fue cuando la pareja comenzó a elevarse. No era un truco de luces. Estaban levitando. Intenté correr hacia mi hermana, pero una fuerza invisible me lo impidió. La música alcanzó su punto máximo y, de repente, todo el club quedó en silencio. Un destello enceguecedor iluminó la pista. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, Carmen había desaparecido. En su lugar, solo quedaban cenizas humeantes. El hombre elegante había desaparecido sin dejar rastro. Los clientes huyeron aterrorizados. Los rumores corrieron rápido. Algunos decían que el diablo había venido por su alma. Otros creían que había sido una maldición. Pero yo sabía la verdad. Carmen había encontrado lo que buscaba. Solo que no de la manera en que lo esperaba. La policía cerró el club esa misma noche. Nadie podía explicar lo sucedido. Intenté contar mi versión, pero me tildaron de loca. Regresé al Elouja días después. Las paredes estaban chamuscadas y el hedor a azufre impregnaba el aire. Me arrodillé donde había estado Carmen, sintiendo un frío antinatural. Fue entonces cuando la oí. Su voz, débil, susurrando mi nombre. Seguir la voz fue un error. Me guió hasta un espejo roto en la esquina del club. Cuando miré, vi su reflejo, su rostro, distorsionado por el sufrimiento, atrapado en la otra realidad. Extendí la mano, y en ese instante, un calor abrasador me envolvió. Vi la sombra del hombre elegante detrás de ella, con su sonrisa cruel. Intenté jalarla, pero la superficie del espejo se convirtió en fuego líquido. Unas manos invisibles me empujaron hacia atrás. Cuando abrí los ojos, el espejo se había hecho trizas y la voz de Carmen se había apagado. Nadie creyó mi historia. Me alejé de Tijuana, pero la voz de Carmen aún me persigue en mis sueños. A veces, en la oscuridad, veo su reflejo en espejos rotos, pidiéndome ayuda. Y lo peor es que, cada noche, siento la presencia de alguien más, esperando su turno para bailar conmigo. La bailarina sin cabeza. Me llamo Adrián Ortega, y hasta hace unos meses, mi vida era bastante normal.
Estudio arquitectura en la Universidad Autónoma de Baja California y, para pagar mis estudios, trabajo como guardia nocturno en la escuela preparatoria Lázaro Cárdenas. Sabía de los rumores sobre el lugar, historias de espíritus, ruidos inexplicables y la infame leyenda de la bailarina sin cabeza. Nunca les presté atención. Hasta que, una noche lluviosa, descubrí que algunas leyendas son más reales de lo que nos gustaría aceptar. Era una de esas noches en las que la lluvia golpea con furia contra las ventanas y el viento silba entre los pasillos vacíos. Caminaba con mi linterna en mano, recorriendo el antiguo edificio del casino que ahora servía como parte de la preparatoria. El aire estaba cargado de humedad y un leve olor a tabaco, aunque sabía que nadie más estaba en el edificio. Fue entonces cuando vi la luz titilante en la torre. Era imposible, nadie tenía acceso a esa zona a esas horas. Y, sin embargo, la silueta de una mujer giraba con gracia bajo la tenue iluminación. Mi primer instinto fue pensar que alguien había entrado a escondidas. Tal vez un estudiante o un indigente buscando refugio de la tormenta. Subí las escaleras con cautela, sintiendo el eco de mis propios pasos en la madera crujiente. Cuando llegué a la puerta de la torre, un escalofrío recorrió mi espalda, la música sonaba en el interior. Una melodía antigua, de esas que se tocaban en los casinos en los años 20. Abrí la puerta con cuidado, y lo que vi me dejó helado. En el centro de la habitación, una mujer vestida con un traje rojo de bailarina giraba con gracia. Su silueta era elegante, casi hipnótica, pero su cabeza no estaba ahí. De su cuello brotaba una neblina oscura, como si la misma realidad se distorsionara en su presencia. Mi mente me gritó que corriera, pero mis piernas se quedaron clavadas en el suelo. El aire se tornó helado. La música se detuvo de golpe y la figura se quedó quieta. Luego, lentamente, su cuerpo comenzó a girar hacia mí. Un gorgoteo bajo, como un intento de hablar sin cuerdas vocales, llenó la habitación. En ese momento, el pánico me liberó del trance y salí corriendo escaleras abajo. Cerré la puerta de la torre con un portazo y me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Sentí algo húmedo en mi mejilla y, al tocarme, descubrí que tenía una marca rojiza en la piel, como si algo me hubiera rozado. No podía seguir ahí. Abandoné mi turno esa noche, inventando una excusa para mi supervisor, pero el miedo no me dejó dormir. Y lo peor era que, en el fondo, sabía que tenía que regresar. A la noche siguiente, volví con una cámara y una grabadora. No podía quedarme con la duda. Esta vez, al llegar a la torre, la puerta estaba entreabierta. Entré con cautela, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, la pista de baile tenía marcas frescas de pasos. Revisé las imágenes en mi cámara. Al principio, no vi nada inusual, pero cuando pasé los videos en cámara lenta, la vi. En un instante fugaz, la figura de la bailarina apareció detrás de mí en el reflejo de una ventana. Y lo más aterrador, su cuerpo estaba inmóvil, pero su cabeza estaba en el suelo, con la boca abierta en un grito mudo. Con el corazón latiéndome en la garganta, busqué en los archivos de la escuela. Descubrí la historia de la faraona, una bailarina famosa del casino que fue asesinada brutalmente por un apostador extranjero. La decapitó tras acusarla de robarle. Desde entonces, se decía que su espíritu seguía bailando en la torre donde solía presentarse. Pero encontré algo aún peor. Según documentos antiguos, nadie encontró su cabeza. Durante días, tuve pesadillas con la imagen de la bailarina. A veces, en sueños, la veía extendiendo sus brazos hacia mí, como si pidiera ayuda. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría, intentaría comunicarme con ella. Una noche, llevé velas y coloqué un espejo en el centro de la torre, como recomendaban algunos rituales de contacto espiritual. Encendí la grabadora y, con voz temblorosa, pregunté, ¿qué quieres? Por un momento, solo hubo silencio. Luego, un susurro helado, encuéntrala. Las luces parpadearon y sentí una presión en el pecho. Algo me empujó y caí de espaldas. La torre quedó en completa oscuridad. Corrí fuera de la torre, pero un trueno iluminó la escuela y, por un instante, vi su figura en la escalera. Esta vez, no bailaba.
Estaba inmóvil, con su mano extendida hacia mí. En su otra mano, sostenía algo, una sombra difusa, como si intentara mostrarme lo que le faltaba. De repente, un sonido sordo retumbó en las paredes, un golpe seco, como algo cayendo. Siguiendo el sonido, llegué a un rincón del sótano donde nunca había estado. Entre cajas viejas, vi un baúl polvoriento. Al abrirlo, encontré un cráneo envuelto en tela. La boca estaba torcida en una expresión de horror. La habitación se llenó con un viento helado. Y entonces, la risa comenzó. Una risa hueca, burlona, que parecía salir de todas partes y de ninguna. El cráneo en mis manos comenzó a temblar. Sin pensarlo, llevé la cabeza de regreso a la torre y la coloqué en el centro de la pista. Durante unos segundos, no pasó nada. Luego, la figura apareció. Lentamente, se inclinó y tomó su cabeza con delicadeza. Se la colocó sobre los hombros y, con un último giro elegante, se desvaneció en el aire. Desde esa noche, nunca más volví a verla. Pero en las noches de tormenta, aún puedo escuchar el eco de la música en la torre. Y a veces, si miro de reojo, veo la sombra de una mujer bailando bajo la lluvia. La casa maldita de la colonia Castillo. Hace muchos años mi familia vivió una experiencia que marcó nuestras vidas para siempre. No suelo hablar de esto, pero siento que necesito contarlo. Fue en la década de 1980, cuando mis padres, mi hermana menor y yo nos mudamos a una antigua casa en la colonia Castillo, en Tijuana. Mis padres estaban emocionados por la oportunidad de empezar de nuevo, pero desde el primer día algo en la casa nos hizo sentirnos inquietos. La casa era grande, con un estilo colonial deteriorado por el tiempo. Sus paredes tenían manchas de humedad, y los pisos de madera crujían con cada paso. Nadie en la colonia parecía querer hablar mucho sobre el lugar, pero los pocos comentarios que escuchamos nos hicieron pensar que algo no estaba bien. Mi madre, sin embargo, se mostraba optimista, insistiendo en que solo necesitaba un poco de vida y amor para recuperar su esplendor. Desde la primera noche, comenzaron los extraños sucesos. Al principio, solo eran ruidos, golpes en las paredes, pasos en los pasillos, susurros en la oscuridad. Pensamos que podía ser la madera contrayéndose por el frío o algún animal, pero pronto nos dimos cuenta de que había algo más. Una noche, mi hermana gritó desde su habitación. Cuando llegamos, la encontramos temblando en su cama, señalando una esquina oscura. Había alguien ahí, dijo entre lágrimas. Pero no había nadie. Mis padres trataron de calmarla, diciéndole que solo había sido un sueño. Pero yo sabía que no era así. Esa misma noche, sentí una presión en el pecho mientras dormía, como si algo invisible estuviera sentado sobre mí. Los fenómenos aumentaron con el paso de los días. Objetos que cambiaban de lugar, luces que se apagaban solas y sombras que parecían moverse por los pasillos. Pero lo peor estaba por venir. Mi madre comenzó a cambiar. Al principio, solo parecía cansada, distraída. Pero pronto se volvió irritable, agresiva. Había momentos en los que la encontrábamos hablando sola en voz baja, como si discutiera con alguien que no podíamos ver. Se encerraba en su habitación por horas y cuando salía, su mirada estaba vacía. Un día, mientras desayunábamos, se detuvo de repente y nos miró fijamente. «Él está aquí», dijo en un tono gutural que no era suyo. Nos quedamos congelados. Mi padre intentó hacerla reaccionar, pero ella gritó con una fuerza sobrehumana y lanzó su plato contra la pared. Desde ese momento, supimos que algo terrible le estaba ocurriendo. Desesperados, buscamos ayuda. Un sacerdote accedió a visitar la casa y, al entrar, su expresión cambió por completo. «Esta casa está maldita», dijo. Intentó bendecir el lugar, pero mi madre reaccionó violentamente, gritando palabras en un idioma que no reconocíamos. Su rostro se torció en una expresión de odio puro. El sacerdote nos dijo que la casa había sido escenario de una tragedia.
Años atrás, una mujer había muerto allí en circunstancias misteriosas. Algunos decían que había sido asesinada, otros que había practicado rituales oscuros. Fuera lo que fuera, su presencia seguía allí. Intentamos huir, pero mi madre se negaba a dejar la casa. Su salud empeoraba día con día. Una noche, la encontré en el sótano, sentada en el suelo, escribiendo en las paredes con su propia sangre. Él ya viene, murmuraba. La casa tembló con un estruendo. Las luces explotaron y las puertas se cerraron de golpe. Sentimos una presencia oscura rodeándonos. Mi madre comenzó a convulsionar, sus ojos en blanco, su cuerpo retorciéndose de manera inhumana. El sacerdote intentó un último exorcismo, pero mi madre gritaba con voces múltiples. «Esta es su casa», decía la voz. «Ella nunca se irá». De repente, un grito desgarrador llenó el lugar y todo quedó en silencio. Mi madre yacía en el suelo, inmóvil. Cuando nos acercamos, su cuerpo estaba frío. Había muerto. Yo nunca volví. Pero a veces, en noches de insomnio, oigo la voz de mi madre susurrando en la oscuridad, «Él ya viene». La novia de la Puerta Blanca. Soy taxista en Tijuana. Durante los últimos 10 años, he recorrido cada rincón de la ciudad, llevando pasajeros de todo tipo. Algunos callados, otros habladores, algunos borrachos y otros simplemente perdidos. Pero ninguno me había causado tanto terror como aquella mujer vestida de novia. Todo comenzó una noche lluviosa de noviembre. Había terminado un turno agotador y estaba a punto de regresar a casa cuando recibí una última señal en la aplicación de mi taxi. La ubicación, las cercanías del Panteón Municipal número 1, mejor conocido como Puerta Blanca. Sabía que pocos taxistas querían trabajar por esa zona después de medianoche. El cementerio tenía una reputación oscura, lleno de leyendas sobre apariciones y espíritus errantes. Pero yo nunca había sido supersticioso. Pensé que tal vez solo era una mujer que necesitaba transporte. Así que acepté el viaje. Cuando llegué, la vi de inmediato. Estaba parada bajo un farol parpadeante, vestida con un elegante vestido de novia. Su cabello largo y oscuro caía en mechones húmedos sobre sus hombros y sostenía un pequeño ramo de flores marchitas. Tenía un rostro pálido, casi etéreo, y una mirada perdida en la nada. Bajé la ventana y pregunté, ¿necesita un taxi? La mujer asintió lentamente y, sin decir palabra, abrió la puerta trasera y se sentó. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando sentí un aire gélido llenar el auto. ¿A dónde la llevo? Con voz baja y pausada, dijo una dirección en el centro de la ciudad. No era muy lejos, así que puse el auto en marcha y conduje en silencio. Traté de mirarla por el espejo retrovisor, pero su rostro parecía borroso, como si una niebla lo cubriera. El viaje fue inquietante. La temperatura dentro del auto descendió, y un olor a tierra húmeda comenzó a impregnar el ambiente. La radio, que tenía en volumen bajo, comenzó a emitir un ruido estático, seguido de susurros ininteligibles. Intenté hacer conversación para disipar la tensión. ¿Viene de una fiesta? Ella no respondió. Solo giró lentamente la cabeza hacia mí y murmuró, «Él me espera». No supe qué responder. La incomodidad creció en mi pecho, y la ansiedad comenzó a apretar mi garganta. Miré nuevamente por el espejo, pero en el reflejo no había nadie en el asiento trasero. Un pánico irracional me invadió. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica, pero el sudor frío en mi frente y el temblor en mis manos me decían que algo estaba mal. Miré por el retrovisor nuevamente, y esta vez ella estaba ahí, con los ojos fijos en mí. El auto comenzó a fallar. Las luces parpadearon, el motor hizo un ruido extraño y, de repente, la temperatura descendió aún más. La radio dejó escapar un susurro claro, no me dejó amar. Pisoteé el freno y giré la cabeza de golpe para mirarla cara a cara, pero el asiento trasero estaba vacío. Respiré agitadamente. No podía quedarme ahí.
Arranqué el auto y conduje a toda velocidad hasta la dirección que me había dado. Llegué en cuestión de minutos, pero cuando miré por el espejo, ella estaba de nuevo en el asiento, con lágrimas negras escurriendo por sus mejillas. «Él está aquí», susurró. El terror me paralizó. Entonces, la mujer señaló una casa vieja y descuidada al otro lado de la calle. Parecía abandonada, con ventanas rotas y una puerta tambaleante. Sin embargo, la luz de una vela parpadeaba en una de las habitaciones del segundo piso. Mi instinto me decía que huyera, pero una fuerza invisible me obligó a bajar del auto. La mujer ya no estaba en el asiento trasero, pero el ramo de flores marchitas yacía en su lugar. Avancé hacia la casa, sintiendo una opresión en el pecho. Toqué la puerta y ésta se abrió con un crujido. Un aire denso y helado me envolvió al cruzar el umbral. El interior era un desastre, muebles cubiertos de polvo, paredes con grietas profundas y el sonido de gotas cayendo en la distancia. Sobre una mesa había una fotografía enmarcada de una joven vestida de novia. Era ella. Un diario desgastado estaba junto a la foto. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer. La historia que contaba era desgarradora. La joven provenía de una familia adinerada, pero se había enamorado de un hombre de clase baja. Su padre, enfurecido, prohibió la relación y la encerró en su habitación. Ella, en su desesperación, dejó de comer y enfermó hasta morir. Fue enterrada en el Panteón Municipal número 1, en una tumba sin nombre. Un fuerte golpe en la pared me hizo soltar el diario. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Sentí una presencia a mi espalda, me giré lentamente y ahí estaba ella. La novia, con su vestido empapado y sus ojos oscuros como el vacío. Extendió una mano hacia mí y, en un murmullo desesperado, dijo: «Encuéntralo. Dile que aún lo amo». Una visión fugaz invadió mi mente. Vi a un anciano de rostro arrugado, sentado en una silla de ruedas, observando una vieja foto con lágrimas en los ojos. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar y corrí fuera de la casa, sintiendo que algo invisible me seguía. Esa misma noche, investigué en los registros municipales hasta encontrarlo. Se trataba de Emilio Herrera, un hombre de 84 años que vivía en una residencia para ancianos. Fui hasta allí y, con el corazón en la garganta, pedí hablar con él. Cuando mencioné el nombre de la joven, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Siempre la esperé», susurró con voz quebrada. Le mostré el diario. Emilio lo tomó con manos temblorosas y lo acarició como si estuviera tocando su piel. Me miró con gratitud y, con un suspiro, cerró los ojos para siempre. En ese instante, sentí un peso liberarse de mi pecho. Al salir de la residencia, vi una figura al final del pasillo. Era ella, pero esta vez sonreía. Luego, desapareció. Desde aquella noche, nunca volví a recibir un viaje desde la Puerta Blanca. El ramo de flores desapareció de mi auto y el frío que había sentido aquella vez nunca regresó. A veces, al pasar cerca del panteón, creo ver una silueta de novia caminando entre las tumbas, pero ya no siento miedo. Solo tristeza. Porque ahora sé que, después de tanto tiempo, finalmente pudo encontrar la paz. Pero si algún taxista cuenta haber recogido a una mujer vestida de novia, quizás su historia aún no ha terminado. El niño del Parque Morelos. Siempre me ha gustado caminar solo por las noches. Hay algo hipnótico en la quietud de la ciudad cuando la mayoría duerme. Como periodista, suelo buscar historias poco convencionales y en una de mis investigaciones me topé con una leyenda urbana de Tijuana, el niño fantasma del Parque Morelos. El Parque Morelos siempre ha sido un refugio natural en medio del caos citadino. De día, familias enteras disfrutan de los senderos y el lago artificial. De noche, sin embargo, la historia es diferente. Los vigilantes del parque cuentan que un niño se aparece entre los toboganes y el lago y que si intentas acercarte, desaparece sin dejar rastro. Algunos aseguran haber escuchado su risa entre los árboles,
Otros dicen que han visto huellas pequeñas en el lodo cuando no debería haber nadie. Intrigado, decidí hacer lo que todo buen periodista haría, ir al parque de noche y comprobar la historia por mí mismo. Era una noche fría y sin luna cuando salté la reja del parque. Mi linterna iluminaba los caminos vacíos y el viento agitaba las ramas, produciendo sonidos inquietantes. Me dirigí hacia la zona del lago, donde según la leyenda, el niño había muerto ahogado en 1984. Caminé despacio, grabadora en mano, susurrando mis impresiones. Al llegar a la orilla del lago, noté algo inusual. A unos metros de mí, cerca del agua, se movía una pequeña sombra. Era un niño. Llevaba pantalones cortos y una camiseta blanca sucia. Estaba descalzo y su cabello goteaba agua. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Me armé de valor y le llamé. «Hola, pequeño. ¿Qué haces aquí tan tarde?» El niño se giró lentamente. No habló, solo me miró con unos ojos oscuros, profundos como el mismo lago, y luego corrió. Corrí tras él, tratando de seguir su silueta en la penumbra. Lo vi zigzaguear entre los árboles y dirigirse hacia el Teatro Guiñol. El pequeño entró en la estructura abandonada y se perdió entre las sombras. Con el corazón latiendo a mil, entré tras él. El teatro estaba en ruinas, con los asientos cubiertos de polvo y la pintura descascarada en las paredes. Iluminé el escenario con mi linterna y sentí un nudo en el estómago. Allí, de pie en medio del escenario, estaba el niño. Pero esta vez, su rostro había cambiado. Sus ojos eran dos cuencas negras, su piel estaba pálida y ajada como si hubiera estado sumergida por días. Me sonrió de una manera antinatural y dio un paso hacia mí. De repente, la puerta del teatro se cerró de golpe. El aire se volvió helado y una voz infantil resonó en la sala. «Ayúdame». Intenté moverme, pero mi cuerpo no reaccionaba. Sentía la presión de su mirada vacía clavada en mí. Desesperado, tartamudeé. «¿Sé cómo puedo ayudarte?» El niño alzó su mano señalando la parte trasera del teatro. De repente, las paredes comenzaron a vibrar y un sonido de agua resonó en el aire. Un hedor a humedad y podredumbre invadió mis sentidos. Di un paso vacilante en la dirección que indicaba y, al acercarme, vi que el suelo estaba cediendo. Cuando miré hacia abajo, mi estómago se revolvió. Bajo el teatro había un pozo oculto. El agua estancada reflejaba la imagen del niño, pero en ella podía ver cómo luchaba por salir, ahogándose una y otra vez. Comprendí la verdad, su espíritu estaba atrapado en ese momento eterno de su muerte. Reuniendo valor, saqué mi teléfono y tomé fotos del pozo. Necesitaba pruebas. El niño comenzó a llorar, su imagen reflejada en el agua distorsionándose con cada sollozo. La energía del lugar se tornó agresiva. Las butacas del teatro comenzaron a moverse solas, un viento gélido azotó mi cuerpo y la puerta se abrió con un estruendo. Entendí que me estaba dando una salida. Corrí sin mirar atrás. Cuando crucé la puerta del teatro, el silencio fue absoluto. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón acelerado. Reviso mi teléfono para ver las fotos del pozo, pero todas estaban borrosas, con manchas oscuras como sombras en movimiento. Un murmullo a mi espalda heló mi sangre. «Gracias por escucharme». Me giré de golpe, pero no había nadie. El parque estaba vacío. Al día siguiente, investigué archivos antiguos sobre el parque. Encontré una nota de 1984 que hablaba de un niño desaparecido antes de la inauguración. Su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, cada vez que paso cerca del Parque Morelos, evito mirar hacia el lago. Pero a veces, en las noches de luna llena, creo ver una pequeña silueta en la orilla, observando el agua, esperando algo que nunca llega. La leyenda es real. Y ahora, soy parte de ella. Las calles de Tijuana están llenas de historias, algunas contadas en susurros y otras ocultas en la memoria de quienes las vivieron. Relatos de apariciones, almas en pena y presencias que desafían la lógica. Tal vez sean solo leyendas, o quizás advertencias de que el pasado nunca descansa. ¿Te atreverías a caminar solo por estos lugares cuando cae la noche? Tal vez, si prestas atención, puedas ver algo, o a alguien, que no debería estar allí.
Déjame tu opinión en los comentarios y dime, ¿conoces alguna otra historia escalofriante de esta ciudad?